Bienvenidos hermanos y hermanas a este culto vespertino de manera virtual que estamos teniendo. Damos muchas gracias a Dios por la bendición que nos permite seguir reuniéndonos mediante estos medios. Damos gracias a Dios por sus bendiciones, porque no hemos dejado de tener nuestros cultos y actividades. Hermanos, sean bienvenidas todas y todos quienes nos acompañan, están viendo este video, y damos muchas gracias a Dios por ello. Y bueno, también estamos muy contentos porque en este tiempo hemos tenido graduados, ¿verdad? Hay hermanos, hermanas, niños, niñas, jóvenes que se han graduado y damos gracias a Dios por esa bendición que les permite tener, ¿verdad? De poder terminar sus estudios. Hermanos, hermanas, espero primero Dios siempre reconozcamos en cada momento lo que el Señor les ha permitido tener y lo que les ha permitido cumplir. Dice en Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. A continuación, hermanos, tendremos un video especial de nuestros hermanos graduados. Ahora, hermanos y hermanas, tendremos nuestra lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 121. Y la palabra de nuestro Señor dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. A continuación, hermanos, vamos a tener una oración. Amantísimo Padre Celestial, que estás en los cielos y en la tierra y en todo lugar, te alabamos y te glorificamos, Señor, porque solamente tú eres digno, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, aun y cuando no estemos de manera física en el templo, Padre, poder tener estos cultos, Padre. Exista esta libertad, estos medios, Señor, para poder reunirnos, Padre, y poder, Señor, alabar y glorificar tu nombre, pero también escuchar tu palabra, Señor, que tanto la necesitamos, Señor. Padre, te ponemos en tus manos, Padre, todo lo que se está haciendo en este culto, desde su preparación, Padre, hasta este momento, Señor, sea para ti, Padre, como un olor fragante, Señor.
Te rogamos, Padre, que haya más personas, Señor, que escuchen tu palabra, Señor. Que, Señor, no nada más la escuchen, Señor, sino también ellos la entiendan, Padre, y puedan tomar una decisión, Señor, y sean salvos y salvas, Señor. Te rogamos por ello, Padre, que haya arrepentimiento de pecados, Padre. Te agradecemos por todo, Señor, porque, Señor, hasta este día tú eres quien nos ha sostenido, nos ha guardado por tu gran amor y misericordia, Padre. En ti esperamos, Señor, y confiamos, Señor, sabiendo, Señor, que todo está en tus manos. A ti la honra y la gloria te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos muy contentos porque este día estamos culminando nuestra Semana de la Juventud. Agradecemos mucho a nuestro Señor por la bendición que nos dio de poder durante esta semana reunirnos de manera virtual. Jóvenes, señoritas se conectaban, escuchaban los temas que nuestros hermanos con disposición y con mucho entusiasmo para poder enseñarnos acerca de diversos temas. Agradecemos mucho sus vidas, hermanos. Dios les bendiga mucho y damos muchas gracias a Dios por ello. Les sigan orando por cada uno de los jóvenes y señoritas, hermanos. Y a continuación tendremos una participación especial por nuestros hermanos Suri y Orlando Barajas. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús. Todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber y cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. La fuente eres tú, de gracia y poder.
dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. La fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Ahora, hermanos, tendremos nuestro periodo de alabanza y cantaremos el himno Cristo me ayuda por Él a vivir. Después de cantar este himno, tendremos el sermón a labios de nuestro hermano Josué García. Dios les bendiga. Cristo me ayuda por Él a vivir, Cristo me ayuda por Él a morir, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser, siento pesares, muy cerca Él está, siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor, cada momento me cuida el Señor, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser, tengo amarguras o siento temor, paso tristezas, me inspira valor, hallo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser, tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice tu amparo yo soy, cada momento en tinieblas o luz, siempre conmigo está mi Jesús, cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. De nuevo
Es un gusto para nosotros el poder compartir la palabra del Señor en esta tarde y de nuevo les damos la bienvenida a todos los que están siguiendo esta transmisión, este culto vespertino, domingo 12 de julio del 2020, y les damos la bienvenida, ¿verdad?, a este culto. Queremos ahora también reconocer a la Unión de Jóvenes Cheliahim de nuestra amada iglesia, ya que esta semana, desde el domingo pasado, comenzaron su semana de énfasis y toda la semana tuvieron cursos, tuvieron lecciones que nuestros hermanos de nuestras iglesias impartieron, conferencias, mejor dicho, y queremos reconocerles y queremos animarles a que continúen poniendo en práctica todo lo que nuestros hermanos conferencistas expusieron. Y queremos terminar pues esta Semana de la Juventud, ¿verdad?, con una meditación alusiva a la unión de jóvenes de nuestra iglesia y pues de cualquier otra iglesia que esté viéndola. Entonces quiero invitarle, por favor, a que me acompañe al libro de Josué, capítulo número 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. El libro de Josué, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a pedirle a nuestro Dios su dirección. Acompáñame a orar. Padre, una vez más, venimos ante tu presencia en el nombre de Jesús y por sus méritos en la cruz del Calvario. Y queremos agradecerte por la unión de jóvenes Cheliahim de nuestra iglesia. Queremos agradecerte por cada uno que lo conforma, Señor. Gracias, Padre, por su presidente, por el tesorero, Padre, secretaria. Gracias por cada presidente de las comisiones, de los departamentos de oración, de estudio bíblico. Y por cada joven que la integra, aunque no sea parte de la mesa directiva, Señor. Queremos rogarte y suplicarte que sigas bendiciendo sus vidas, que, Padre, sigas hablando al corazón de ellos y al nuestro, Padre, al de cada uno de los que estamos en esta tarde meditando en tu palabra. Y queremos suplicarte, Señor, que ahora sigas guiándonos, Señor, en la meditación de tu palabra. Quita, Señor, todo estorbo, quita, Padre, aquello que nos va a impedir, que nos impide, Señor, el meditar en tu palabra en nuestro hogar. En ocasiones hay distracciones, Señor, y queremos suplicarte que nosotros podamos disciplinarnos, Padre, para seguir apartando este tiempo, para rendirte culto, para cantarte, para adorarte y para escuchar tu voz, Señor, para escuchar tu palabra. Guíanos, por favor, en toda esta hora y suplicamos que sea tu voz, Señor, la que nos indique y la que nos hable, Señor, cuál es tu voluntad para nuestra vida y que nosotros podamos ser hacedores de ella, no solamente oidores, Señor, porque sabemos que los demonios también creen y tiemblan y sin embargo siguen siendo demonios, Señor. Queremos nosotros no parecernos a ellos, sino ser hacedores de tu bendita palabra.
Guárdanos, por favor, de pecar contra ti y guía, Señor, pues nuestra vida espiritual, de aquí hasta que nos lleves a nuestro hogar en el cielo. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera preguntarle a cada joven de nuestra iglesia, ¿cuántas veces su mamá le tuvo que levantar de la cama con las siguientes palabras? Juanito, ya despiértate, se te va a hacer tarde para la escuela. Menganito, ya es hora, ¿no vas a ir hoy a trabajar? Fulanita, se te hizo tarde, ya levántate, ya mira qué hora es. Y también el sábado, a lo mejor va a la escuela de lunes a viernes y el sábado también escuchó esta voz, me imagino. A ver, fulanito, ya son las 12, mira qué hora, levántate ya de la cama, por favor. Un día Josué escuchó la misma palabra que usted, si es que usted escuchó esta frase de parte de su mamá o de su papá o de algún familiar. Y un día Josué escuchó esta frase, pero no de parte de su mamá, sino de parte de Dios. Y Dios le dijo, Josué, levántate y sé valiente. Y es la misma palabra que el Señor le está diciendo a cada joven de nuestra unión y a cada uno de nosotros que estamos y que pertenecemos a esta amada iglesia. Y la pregunta es, ¿para qué levantarnos? Bueno, no es para ir a la escuela. Es precisamente para cumplir, en primer lugar, con los propósitos divinos. ¿Para qué levantarnos? Tenemos que levantarnos, hermanos. ¿Para qué? Para cumplir con los propósitos divinos. En el versículo 1, Josué, que escribe el libro, nos dice, ¿verdad?, que la vida de Moisés había terminado. La vida del gran siervo de Dios llamado Moisés había terminado, pero no los planes de Dios. Es verdad que el gran líder Moisés ya no se encontraba entre el pueblo, pero el Dios de Moisés seguía con el pueblo. El Dios de Moisés seguía con sus propósitos y por eso llama a Josué. Jehová le habla a Josué. Él tendría aproximadamente en esta época unos 80 años de edad, cuyo nombre significa Jehová salva. Yehoshua en hebreo, y el versículo 2 dice así: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Entonces empezamos el versículo 2 con dos imperativos. ¿Cuáles son? Levántate y pasa. Y son las mismas órdenes que el Señor sigue dando a nosotros. Dice, levántate y pasa. ¿Qué cosa? Dice, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les estoy dando. Vea, vamos a quedarnos en esa frase, a la tierra que yo les estoy dando. Es interesante cuando leemos el libro de Deuteronomio, esto se hace mención unas 69 veces. ¿De qué cosa? De que Dios les iba a dar la tierra donde fluye leche y miel. 69 veces les repite que les iba a dar una tierra en heredad. En un solo libro, y 25 veces les reitera ahí en Deuteronomio que ese era un regalo de Dios para ellos. Por eso dice que yo les doy, levántate y pasa a la tierra, pero esa tierra yo se las estoy dando a ustedes como regalo. Que quede bien claro que esto es por gracia de Dios, yo se las estoy regalando. Y dice ahí, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y es una realidad que para la teología de la prosperidad, y es una realidad que para muchas personas, este versículo está implicando, ¿qué cosa? Está implicando que si usted quiere una casa y la ve ahí, usted tiene que declararla. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que todo lugar que pise la planta de vuestro pie sería suya. Entonces, ¿sabe qué tiene que hacer? Pedir permiso al dueño, decir, oiga, ¿me permite verla? Y entonces, mientras usted va recorriendo por la casa, usted va repitiendo Josué 1:3. Todo lugar que pise la planta de mi pie será mío. Y que esa casa Dios se la va a regalar. Es claro que esto no es verdad. Es claro que esta no es una promesa de Dios que le va a dar una casa si usted va pisando cada escalón y cada cuarto. Está hablando el Señor de qué cosa, de algo que es de acuerdo a su voluntad. ¿Y era qué? Que le iba a dar a su pueblo, porque era una promesa que le había dicho a Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿Qué cosa? Que les iba a dar a su pueblo en un futuro, una tierra donde fluye leche y miel. Y les da el Señor aquí los límites. En el versículo 4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, de los hititas, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro
territorio. Entonces empieza a enmarcarles cuál sería su territorio. Pero le dice, yo se los voy a dar. Claro que sí, es mi regalo. Ustedes no podrían obtenerlo de ninguna otra forma. Pero ustedes tienen que atravesar el río. Ustedes tienen que pisar la tierra. Hay un propósito por cumplir y Dios tiene un propósito para la unión de jóvenes Sheliahim y para cada hermano de nuestra iglesia. Sí, Dios va a abrir el Jordán, pero Israel tendría que pasarlo. Sí, Dios iba a derribar las murallas de Jericó, pero Israel tenía que obedecer y dar las vueltas necesarias. Dios nos está llamando esta mañana entonces, levántate y pasa. Hay un propósito divino para nuestras vidas y Dios sigue llamando a la unión de jóvenes y a cada cristiano. La pregunta es si vamos a prestar atención. La Biblia nos enseña en repetidas ocasiones que el Señor es un Dios que tiene planes para nosotros. Así como lo tenía con Josué y con este pueblo de Israel, lo tiene para cada cristiano y para cada joven en esta mañana. Entonces tendremos que prestar atención y no podemos seguir viviendo de la misma manera, pensando que hay otras cosas prioritarias por encima de los planes de Dios. Dios sigue llamando esta mañana, levántate y pasa. Dios nos da la tierra, pero ya tiene que ser conquistada por nosotros. Hay un plan que está por encima de nuestros planes. Hay un propósito que está por encima de nuestros propósitos. Y es que podamos cumplir cada uno de nosotros con la voluntad que el Señor tiene para nuestras vidas. Aún en este tiempo de crisis, el plan de Dios no se ha detenido. El plan de Dios también sigue estando vigente en que podamos ser cristianos más parecidos a nuestro Señor Jesucristo, cada vez a la estatura del varón perfecto, santos. El plan de Dios sigue adelante en este tiempo de pandemia y Dios sigue teniendo un plan trazado y sigue llamando a la unión de jóvenes y sigue llamando a cada cristiano, levántate y pasa. La pregunta es, ¿vamos a prestar atención o vamos a hacer como que alguien nos está hablando, pero realmente no sé quién es, a lo mejor fue otra cosa y no pasa nada? Se puede percibir en el texto bíblico algo interesante, que es Dios quien está dando la orden y es Dios quien está dando la tierra. Y es por eso que se usa el pronombre personal yo. Ve al versículo 2, dice el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, dice, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ve al versículo 3, dice, yo os he entregado. Y ve al versículo 6, que la daría a ellos. Ahí está el pronombre personal implícito, que yo les daría a ellos. Entonces tenemos que había 7 pueblos militarmente superiores y Dios le está diciendo a Josué, ¿sabes qué? Sí, quiero que tú te levantes y pases el Jordán, donde te van a esperar 7 pueblos con mejor armamento, 7 pueblos más preparados, 7 pueblos guerreros y están esperándote para destruir. Pero pásalo, yo voy a ir contigo. Y el libro de Josué, cuando lo podemos seguir leyendo, ¿verdad? Hay victorias como Jericó, hay victorias en la ciudad de Ai, en Jerusalén, en Hebrón, en Laquis, en Eglón, en Geser, en Debir, en Orma, en Betel, en Tapúa. Todas estas victorias las consiguió el Señor, pero el pueblo tuvo que ir y marchar. Y el versículo 6 entonces empieza de nuevo con 2 imperativos, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué razón entonces nosotros tenemos que levantarnos y ser valientes? Porque hay que esforzarse, le dice Dios a Josué, porque tú vas a repartir. El énfasis de esta oración gramaticalmente en el hebreo está en el pronombre personal tú, porque tú vas a repartir. El énfasis cae en el pronombre personal tú. Era hora de levantarse y ser valiente. Y es la misma frase que el Señor nos está diciendo en esta tarde. Nuestro Dios está diciéndonos, es tiempo de levantarnos y de ser valientes. Y cabe la pregunta, ¿y para qué? Bueno, no es para ir a la escuela, es para cumplir con los propósitos divinos, porque Dios sigue teniendo un plan especial para la Unión Bautista de Jóvenes Sheliahim y para esta primera iglesia bautista de Ciudad Juárez. Y segunda cosa, ¿para qué hay que levantarnos y ser valientes? Para cumplir no solamente con los propósitos divinos, sino para cumplir con los mandamientos divinos. Vea el versículo 7, dice ahí, solamente esfuérzate y sé muy valiente.
¿Y qué diferencia hay entonces del versículo? La frase esfuérzate y sé valiente aparece aquí en 3 ocasiones. En el versículo 6, vea versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9, que te esfuerces y seas valiente. Y versículo 18, que te esfuerces y seas valiente. ¿Cuál es la diferencia entre el 6 y el 7? Un pequeño adverbio que aparece ahí. Dice esfuérzate y sé muy valiente. Entonces la frase aparece 3 veces, ¿verdad? Lo interesante es que solamente en el versículo 7 aparece el adverbio muy valiente. Dios le está diciendo a Josué que era necesario un grado superior de valentía para hacer una cosa. ¿Qué cosa? No separarse ni a derecha ni a izquierda, sino cumplir con los mandatos divinos. Es necesario ser valientes para vivir una vida de obediencia a Dios. Necesitamos valentía para ser como aquel valiente predicador metodista. Le invitaron a predicar en cierta ocasión y entonces el pastor titular le dice, por favor, pido al pastor invitado, Pedro, que venga aquí al púlpito, lo voy a presentar. Y entonces el pastor principal ve ahí atrás a Andrés Jackson. ¿Quién es Andrés Jackson? Era el presidente en aquel tiempo allá en Tennessee. Y entonces esto sucedió en una iglesia en Tennessee, en Nashville, en la ciudad de Nashville. Y entonces el pastor se da cuenta de eso y entonces aquí le dice, pastor, Dios le bendiga. Y entonces le dice, pastor, por favor, quiero decirle algo. Vino el presidente, por favor, no vaya a decir nada que lo vaya a ofender, por favor. Nunca había venido, es el presidente de nosotros, por favor, no vaya a decir algo que lo vaya a ofender. Y el pastor Pedro le dice, no se preocupe para nada, pastor, tenga confianza en que nosotros vamos a ser cuidadosos. Y entonces, ¿cómo creen que comenzó el pastor Pedro su sermón? Más o menos lo comenzó así. Me acaba de comentar su pastor que el presidente Andrés Jackson está en la congregación y me dijo que debo tener cuidado con lo que hable para yo no ofenderlo. Pero quiero decirle lo siguiente, yo no lo conozco personalmente, señor Jackson, no tengo el gusto, pero quiero decirle lo siguiente, si usted no se arrepiente de sus pecados y no cree en el Señor Jesucristo, Dios va a condenar su alma de la misma manera que la va a condenar de un negro en Nueva Guinea si no se arrepiente. como habrá estado el pastor titular, ¿verdad? Necesitamos valentía, ¿para qué? Para no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. ¿De qué? ¿De lo que diga quizá algún escrito? No, de lo que diga ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. El temor nos lleva muchas veces a la desobediencia. Recordamos aquí en el mismo libro, ¿verdad? Dios le dice innumerables veces al pueblo, no deben hacer alianzas con los demás, Yo soy Jehová su Dios que los voy a introducir a esta tierra, yo les voy a dar la victoria. Y sin embargo, el temor a perder, el temor a que otras naciones los venciera, entonces ellos hacían alianzas, por ejemplo, con Asiria. El temor les llevó a la desobediencia y el temor a nosotros también nos puede llevar a ser desobedientes. Si obedeces, nadie te podrá hacer frente. Está diciendo aquí el Señor, si tú obedeces, Josué, nadie ni nada podrá hacerte frente. Y entonces llegamos a un capítulo allá por el capítulo 7, donde Israel pierde 30,000 soldados en la ciudad de Ai. Y Josué se hinca y le dice, Señor, tú me dijiste que ibas a estar conmigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué me mentiste? Acabamos de perder la batalla. Y Dios le dice a Josué, a ver, espérame, Josué, yo te dije que iba a estar contigo si me obedecían. Pero hay alguien ahí que tomó un lingote de oro, un manto babilónico, tomó el anatema. Pues yo les dije que no tomara nada. Israel ha cometido pecado. El Señor le dice a Josué, haz 2 cosas, cuídate de hacer conforme a la ley y no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Para eso necesitamos mucha valentía.
Versículo 8, ¿qué es el libro de la ley? Recordamos la ley, la palabra ley viene del hebreo Torah, que significa instrucción, que significa enseñanza, y claro, significa ley, pero está hablando de los primeros 5 libros que conocemos nosotros como el Pentateuco, quitándole probablemente el capítulo 34, que probablemente lo escribió Josué, no lo escribió Moisés, porque habla de cuándo murió Moisés, ¿verdad? A su edad, etcétera, etcétera. Pero entonces Dios está llamando a Josué y nos está llamando a nosotros. ¿A qué? A que seamos valientes. ¿Para qué? Para dejar el Facebook un rato y ser valientes y tomar la Biblia y meditar en ella día y noche. Meditar en cuántas provincias estaba gobernando el rey Asuero. ¿Cuáles fueron los instrumentos que Gedeón, aquel juez, utilizó para pelear contra los madianitas? Es tiempo de apagar las series de Netflix y ser valientes. ¿Para qué? Para ver quién fue el último profeta de acuerdo a la Biblia hebrea. No fue Malaquías. Es tiempo de ser valientes y dejar todo aquello que está llevándonos a una vida ociosa, una vida realmente que está deshonrando a nuestro Dios. Y necesitamos armarnos de valentía. ¿Para qué? Para tomar nuestra Biblia y cuando la leamos no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. ¿Cómo vamos a cumplir con estos mandamientos divinos? Bueno, hay 3 cosas. La primera es memorizar la Biblia, porque dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces, Josué no traía su Biblia, ¿verdad?, en la batalla y decía, a ver, vamos a la guerra, a ver, soldados allá y el escuadrón acá. Espérenme tantito, no me voy a apartar. No, ¿verdad? ¿Cómo no se iba a apartar la Biblia, hermanos, de Josué? Memorizándolo. ¿Cómo no se va a apartar la Biblia de nuestra vida, hermanos? Memorizándola. Y aparte de eso, meditándola. La memorizamos y ¿qué hacemos? La meditamos, porque dice la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. La palabra en hebreo aquí, meditar, implica hablar algo en voz baja, musitarlo, hablarlo en voz baja. Entonces usted memoriza el Salmo 139, usted memoriza el Salmo 136, usted memoriza el Salmo 23, usted memoriza el Salmo 1 y empieza a memorizarlo y a meditarlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces empieza a meditarlo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Quién es mi pastor? Es Jehová. Y está diciendo ahí qué es lo que me va a faltar. Nada me va a faltar. Bueno, ahorita estoy pasando esto. Y usted empieza a meditar en la palabra del Señor. Y la tercera cosa es magnificar la Biblia. Lo primero era meditar la Biblia. Lo primero es memorizar la Biblia. Lo segundo es meditar la Biblia. Y lo tercero es magnificar la Biblia. ¿Cómo magnificar la Biblia? Obedecer lo que ella nos está diciendo. Un día Josué escuchó la misma palabra, levántate y pasa, pero no de su mamá, ¿verdad? La escuchó de parte de Dios. Y es la misma frase que nuestro buen Dios está diciéndonos en esta mañana. Es hora de levantarse y es hora de ser valientes. Y la pregunta es, ¿y para qué necesitamos levantarnos y ser valientes? Bueno, para cumplir con el propósito divino para nuestra vida, para nuestra iglesia. En segundo lugar, para cumplir con los mandamientos divinos. Y por último, para cumplir con una certeza y una seguridad divina. Vea el versículo 9, dice así: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Josué, yo soy quien te estoy dando las órdenes. Parece que Dios le está diciendo esto a Josué. Le está diciendo, mira que te mando. Soy yo quien está ordenándote que te levantes y pases el Jordán. Dios sabía que el mayor obstáculo, el mayor enemigo y el mayor adversario era el temor en el corazón de Josué y era el temor en el corazón del pueblo. Entonces Dios le enfatiza que no tenga miedo, que no desmaye, le enfatiza la realidad de la presencia de Dios con ellos y que eso iba a ser suficiente. Por ello es que uno de los mandamientos más comunes en la Biblia es, si ya lo dijo, no temas. Tenemos 7, 8, 9 temores mortales en nuestra vida que nos impiden cumplir la voluntad del Señor en nuestra vida. Un temor es el temor al futuro. Y si no encuentro trabajo de los que estudié, y si lo que estudio no me gusta, ¿quién va a pagar la universidad de mis hijos? ¿Quién me va a cuidar cuando envejezca? Y si no puedo jubilarme a los 62, a los 63, temor a las enfermedades. Y si mañana los resultados que me va a entregar el médico dicen que tengo una enfermedad complicada,
temor al fracaso. ¿Y si termino siendo la vergüenza, el hazmerreír? ¿Y si termino siendo pues realmente el payaso de la familia? El temor a la muerte, ¿no? ¿Y si en la noche me acuesto y me da un infarto fulminante? ¿Y si me da una embolia, un derrame? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me sucede lo otro? El temor es el peor enemigo de nuestras vidas y Dios lo sabe. El miedo nos hace tomar malas decisiones, el miedo nos quita el sueño, el miedo desvía nuestra vista del Señor, el miedo nos impide recordar las promesas que Dios ya ha dado para nosotros, el miedo nos impide cumplir con los mandamientos que Dios nos ha dado. Es por eso que le dice Dios a Josué y nos dice a nosotros: no temas y no desmayes. ¿Por qué? Porque la flaqueza y el miedo son nuestros peores enemigos como cristianos. La adversidad tiende a paralizarnos, el miedo tiende a paralizarnos y Dios nos está llamando, pero nosotros decimos: es que ni siquiera me puedo mover. ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mi mañana? Nos afligimos y fulanito también me puede hacer daño, y entonces el miedo a los hombres y el miedo al futuro, a las circunstancias adversas, muchas veces nos impide el cumplir con la voluntad divina en nuestras vidas. Y Dios nos da razones para cumplir con una seguridad divina, con certeza, para continuar su propósito. Dice: no temas y no desmayes. De nuevo, la tarea era descomunal. La tarea que Dios le estaba dando a Josué era una tarea tremenda, era una tarea que no era prácticamente imposible. ¿Cómo así? La primera cosa, la tarea de Dios para Josué era ser el sucesor de un personaje de la talla de Moisés, considerado el gran héroe judío, el gran héroe hebreo por los judíos el día de hoy. Segunda cosa, la tarea que Dios le pide a Josué era ser el líder de un pueblo que hizo exasperar al mismo Moisés, que de acuerdo a Números 11, Moisés era el hombre más manso de la tierra en aquel entonces, y entonces este pueblo hizo exasperar a Moisés al grado que en Números 11 del 10 al 15 dice así: Moisés le dice a Dios: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada. Si así vas a hacer tú conmigo, te ruego, te suplico que me des la muerte. Vencer a pueblos guerreros es la tercera cosa. La tarea era descomunal. ¿Por qué? ¿Qué tenía que hacer en tercer lugar? Vencer a pueblos guerreros que estaban prontos para recibirlos y estaban prontos para acabarlos. Estaban bien armados. De nuevo, los espías que fueron a Cades Barnea dijeron: estos que están allá del otro lado son gigantes. En Josué 17:16 habla que ellos tenían carruajes errados, carros errados. Era la bomba atómica de aquel tiempo, era un arma realmente de las más avanzadas en ese tiempo. La tarea era descomunal: ser el sucesor de Moisés, ser el líder de un pueblo rebelde y vencer a pueblos que eran superiores a ellos en número y en armamento y en entrenamiento. Por eso Daniel 11:32 dice así: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Josué quizá no tenía el aplomo de Moisés, Josué no tenía la serenidad, la mansedumbre de Moisés, pero eso no iba a importar en un sentido, porque Dios iba a estar con él. La presencia de Dios debía ser suficiente para que Josué no tuviera miedo y no se retractara. La promesa de Dios de que va a estar con nosotros debería ser suficiente para nosotros cumplir el propósito que Él tiene para nuestra vida, para obedecer sus mandamientos y hacerlo sin miedo. Desde el versículo 5 Dios le está dando esta seguridad a Josué. El versículo 5 lo saltamos de una manera deliberada. ¿Por qué razón? Porque lo íbamos a meditar en este punto. ¿Cómo así? En el versículo 5 dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te voy a desamparar. Dios además le recuerda el pasado. Como estuve con Moisés. Josué, tus ojos miraron que yo estuve con Moisés
Y yo estuve en aquel momento en el que Él sacó al pueblo. Yo estuve con Él cuando abrió el Mar Rojo. Yo estuve con Él en cada momento. ¿Tú lo viste? Así como estuve con Él, voy a estar contigo. Voy a estar contigo. Le dice, nadie te va a hacer frente. ¿Por qué? Porque yo voy a ir a un ladito. ¿Hay razones para enfrentar este Jordán? ¿Para pasarlo? ¿Hay razones para levantarnos y pasar el Jordán? Claro que sí. Dios prometió estar con nosotros. ¿Hay razones para atender a el llamado que el Señor tiene para nuestra vida? Claro que sí. Josué no tenía el armamento más especializado, no tenía el ejército entrenado. Josué no contaba con el número suficiente de soldados para hacer frente a cada pueblo, pero tenía lo más valioso, la promesa de que Dios lo iba a seguir y lo iba a acompañar en donde quiera que Él fuere. Y Dios cumplió su promesa durante todo el libro. Todo lo que ellos tenían era la promesa de Dios. Yo voy a estar con ustedes. Estaban delante de un río impasable y después de eso había 7 pueblos guerreros esperando por ellos. No tenían las armas suficientes, no tenían el entrenamiento militar necesario, pero de nuevo tenían esta promesa de Dios. Por la fe entonces, ¿qué hicieron? Se levantaron y pasaron el río. Por la fe entonces, ¿qué hicieron? Fueron a Jericó y entonces dieron vueltas a las murallas. Josué entonces, ¿qué tenía? La promesa de que Dios iba a estar con él. ¿Qué tenemos nosotros? La promesa de que Dios va a estar con nosotros. Tenemos 3 cosas aquí entonces. Tenemos la promesa de que Dios nos va a dar la tierra. Tenemos la promesa, Dios nos va a dar la tierra, le dijo Josué. Tenemos la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y tenemos la presencia de Dios. Jehová tu Dios estará contigo. La promesa de Dios será la tierra. La palabra de Dios para meditarla. Y la presencia de Dios. Jehová estará contigo a donde quiera que vayas. Debemos ser como el misionero Hudson Taylor. Fue misionero en la India, en la China, discúlpeme, al interior. Porque en las afueras, cuando él vivía, ya existía el evangelio, pero al interior de la China nadie había llegado. Todos los misioneros se quedaban en las orillas y él fue más adentro. Y entonces este misionero Hudson, que muere en 1905, 1906, por esos años, un día su esposa le pregunta, Hudson, ¿podremos regresar a China? Ellos se encontraban en su casa debido a que tuvieron que tener algunos tratamientos médicos, pero ya era hora de regresar. Pero su esposa, muy preocupada, le dice, Hudson, ¿de verdad podremos regresar? Y entonces Hudson saca su cartera y entonces encuentra 25 centavos y dice, mira, esposa, tenemos 25 centavos y tenemos todas las promesas de Dios. Yo creo que sí nos alcanza. Vámonos. Agarraron sus maletas y se fueron. Y el hermano tuvo un ministerio muy próspero en la China. Quizá deberíamos copiar este ejemplo de tener esta confianza en que Dios le mandó a hacer algo a Hudson Taylor. ¿Y qué hizo Hudson Taylor? Dios me mandó a hacerlo y lo voy a cumplir. Pero tengo 50 centavos. No sé, Dios me dijo que no me iba a dejar. Y así fue en la vida de Hudson Taylor. Josué no tenía lo suficiente para conquistar la tierra prometida, pero iba Dios, ¿y qué sucedió? Pues pudieron conquistar. Y ustedes y yo también tenemos un plan que Dios nos ha dejado como iglesia, como unión de jóvenes y como cristianos individuales. Sí, pero tenemos 50 centavos. Pero Dios va con nosotros y eso debería ser suficiente. Un día Josué escuchó las mismas palabras, levántate, pero no de parte de su mamá, sino de parte de Dios. Es hora de levantarse y de ser valientes. Y cabe la pregunta, ¿y para qué tenemos que levantarnos? No es para ir a la escuela. Entonces, hay que levantarnos para cumplir con los propósitos divinos, para cumplir con los mandamientos divinos y para cumplir con seguridad divina. Vamos a orar. Dios, te agradecemos de nuevo por tu palabra y te agradecemos porque tu palabra es inspirada, Señor, tu palabra es infalible, no falla, porque tu palabra es inspirada, porque tú misma, Señor, la inspiraste. Tu palabra, Señor, es una guía para nosotros. Gracias porque tu palabra, Señor, es nuestra lámpara. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando a nuestras vidas y porque sigues
hablando, Señor, que tenemos que levantarnos y cumplir con el propósito que has colocado en nuestras vidas. Realmente, Señor, queremos suplicarte que nos ayudes a ser valientes, que nos permitas dejar, Señor, todo aquello que nos estorba y poder meditar en tu palabra, Señor, en este tiempo, el doble, el triple de lo que lo acostumbrábamos a hacer, Señor. Permítenos no separarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Y Padre, sigue bendiciendo a cada hermano de nuestra iglesia y a cada joven, Señor, de la Unión Bautista de Jóvenes Cheliahim. Nos ponemos en tus manos, sigue con nosotros en esta semana y no permitas que echemos en saco roto, Señor, tu enseñanza y tu llamado. En el nombre bendito y precioso de Jesús, quien murió por nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor siga guardándonos de todo mal. Gracias.